En esta primera semana veremos la unidad simbología y esquema de control, la cual tiene como temas definición de controles eléctricos, simbología americana, simbología europea, circuito de mando, diagrama del circuito de mando, circuito de potencia, diagrama del circuito de potencia y diferencias entre circuito de potencia y circuito de mando. Definición de controles eléctricos. Los controles eléctricos son conexiones eléctricas o electrónicas fabricadas para controlar y procesar la entrada de los impulsos eléctricos en equipos sencillos o más complejos, como las maquinarias industriales, y contienen una serie de dispositivos que se encargan de realizar la función controladora, tales como interruptor de control, contactores, material sintético y conductores de electricidad, que se utilizan como controles de arranque en equipo como lo son turbocompresores, termocompresores, bombas, aparatos mecánicos, refrigeradores, motores generadores, etc. Es decir, se emplean para controlar el flujo de corriente eléctrica en aparatos de uso industrial o doméstico. El control eléctrico es un dispositivo electromagnético que toma la señal desde una variable eléctrica y luego ajusta su función controladora mediante la comparación que realiza con un punto fijo que le proporciona la señal de entrada para procesar y ejecutar el control de salida. Los controles eléctricos pueden ser controles de encendido y apagado, controles de proporción de tiempo, controles de proporción actual y controles de proporción de posición. Simbología americana y europea. La importancia de la simbología eléctrica es que nos permite adaptarnos a unas leyes de comunicación adecuadas al sistema. Esto quiere decir que la simbología eléctrica es fundamental para un electricista, ya que si no sabe estas normas no podrá hacer un buen trabajo. La simbología americana utiliza símbolos usados en planos de instalaciones eléctricas de alumbrado, fuerza y comunicaciones. Entre esos símbolos tenemos acometida eléctrica, tablero, contacto trifásico, contacto de, contacto, lámpara, cuadro, teléfono, reloj eléctrico, tubería que 2, teléfono conmutador, salida de teléfono para puerto, teléfono, reloj eléctrico, llamador de enfermos, botón de timbre, lámpara fluorescente, En la simbología europea tenemos resistencia con derivaciones, embobinado inductor con derivaciones, capacitador con derivaciones, capacitador electrolítico polarizado, imán permanente, convertidor transmisor, amplificador, puente rectificador de onda completa, fusible, clavija y enchufe del equipo. Circuito de mando. El circuito de mando es el encargado de controlar el funcionamiento del contactor. Normalmente consta de elementos de mando como ser pulsadores, interruptores y también cuenta con elementos de protección, los cuales son bobinas de contactores, temporizadores y contactos auxiliares. Tenemos lo que son los pulsadores, interruptores,
bobinas de contactores y temporizadores. Diagrama del circuito de mando. En la siguiente imagen tenemos un ejemplo del circuito de mando. Circuito de mando de un arranque estatórico con otro transformador. En el siguiente esquema tenemos el esquema de fuerza de potencia de un mando y un motor mediante pulsadores de marcha y paro. Circuito de potencia. Los circuitos de potencia son aquellos elementos que hacen de alguna manera el trabajo duro, puesto que son los encargados de ejecutar las órdenes dictaminadas por el circuito de mando. Los circuitos de potencia se representan en los esquemas de potencia, donde se incluyen una serie de elementos. Entre los más representativos se encuentran fusibles, interruptores tripolares, contactares, relés térmicos y motores. Acá tenemos lo que son los fusibles, interruptores tripolares, relés térmicos y contactares. En el diagrama del circuito de potencia tenemos lo que es el esquema, que cuenta con tres fases: la fase 1, la fase 2 y lógicamente la fase 3. En el siguiente diagrama es un ejemplo de un circuito de potencia de un motor trifásico. Diferencia entre circuito de mando y circuito de potencia. El circuito de control o de mando, como su nombre lo dice, controla lo que el circuito de potencia va a realizar. El alumbrado público, por ejemplo, durante el día está apagado, pero cuando comienza a oscurecer se enciende de manera automática. ¿Por qué? Porque tiene un circuito de control a base de elementos llamado fotocelda, que no es más que un interruptor que se abre durante el día y se cierra durante la noche ante la incidencia de la luz solar. Ahora, este manda una corriente eléctrica que hace que un actuador o contactor se cierre y permita pasar la corriente completamente a las luminarias y luego éstas se enciendan. Este último es el circuito de potencia.